Todo lo tenemos aquí. Vamos a conversar en este instante a esta hora de la mañana. Bienvenidos amigos oyentes de K1. Ahora vamos a hablar de temas que nos inspiran, que nos conmueven y nos hacen reflexionar. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre cuya historia real ha sido llevada al cine para mostrar una de las realidades más duras del momento, pero también para dar luz en medio de la oscuridad. Él es Tim Ballard, protagonista de la película Hidden War, una guerra oculta, que narra su misión real durante la guerra en Ucrania en el año 2022 para rescatar a niños huérfanos atrapados en las redes de trata. Tim, ¿cómo estás? Bienvenido a K1, buenos días. Buenos días, gracias, es un honor. No, el honor es nuestro, Tim, de verdad, muchísimas gracias. ¿Qué te llevó a involucrarte en la lucha contra la trata infantil desde tus años como agente del Departamento de Seguridad Nacional? ¿Hay algún momento clave que te marcó y te impulsó a fundar Operation Underground Railroad? Sabemos que también trabajaste más de una década en el ICAC Task Force y también en el Jump Team. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, esta historia está contada en la película Sound of Freedom, Sonido de Libertad, que yo me retiré del gobierno por la mucha burocracia, por los límites jurisdiccionales que teníamos. Como operador privado, con equipos privados, podemos mover muy rápido. Podemos apoyar a la policía y hacer las cosas que ellos no pueden hacer o no pueden hacer tan rápido como nosotros. Y todo el mundo va a ver esto en el mismo documento Guerra Oculta, donde pasamos por 6 países, 3 continentes, en 4 meses y desmantelamos una red porque somos privados, no tenemos las restricciones gubernamentales. Ahora, Tim, en la película Una guerra oculta se retrata cómo apenas 2 meses después del inicio de la guerra de Ucrania decidiste ir con tu equipo para rescatar niños. ¿Qué te hizo tomar esa decisión tan arriesgada, especialmente sin recursos institucionales, como lo acabas de decir, privado? Bueno, lo que pasó es que mi esposa en aquel tiempo estaba apoyando a orfanatos en Ucrania y se cortó la comunicación después de la invasión de Rusia y ella me pidió que yo fuera con el equipo a encontrar a esos niños. Había 6 niños. Y al llegar ahí, los niños ya estaban seguros en Lituania, entonces nos quedamos a ayudar a otros. Y mientras que estamos ahí, encontramos una pista de una red de trata, de traficantes de Holanda, de Europa, que estaban tratando de reclutar niños, porque ellos estaban creando en aquel tiempo un mercado de sexo de niños. Estaban construyendo un hotel de sexo de niños, donde podían vender boletos y otros extranjeros podrían venir y abusar niños. Y este hotel fue en Ecuador, ¿okay? En Canoa. Entonces la historia es todo esto, de cómo en 4 meses pasamos por todo el mundo desmantelando esta red que estaba abusando a niños. Ahora, Tim, esto de aquí lo dices fue en Canoa, en la provincia de Manabí, de donde yo soy oriundo. ¿Qué tal difícil fue para ti o qué tan difícil fue para ti y tu equipo manejar la magnitud de esa red en una zona de guerra? Bueno, en la zona de guerra fue muy difícil porque los servicios gubernamentales ya estaban distraídos o cerrados. Entonces estábamos a solas muchas veces, a solas como tratando de evitar bombas, misiles y todavía infiltrar y penetrar por las zonas de guerra donde los niños estaban sufriendo, vulnerables, abandonados. Y la película empieza con esto, con esta escena que fue un desastre. Pero todavía manejamos a rescatar más de 10 niños, 10,000, 200. Tenemos una lista de 10,000 y rescatamos casi 3,000 de ellos. Y mientras que estamos haciendo esto en Ucrania, en la guerra, encontramos esta pista. Y la historia va por otra dirección. Ahora, Tim, antes de ir directamente a la película el día de hoy, que es el tema que nos ha traído, cuéntanos una anécdota o historia, porque corrígeme si estoy bien o estoy mal. Hace un año más o menos tú ya estuviste aquí en la ciudad de Cuenca para una conferencia precisamente para combatir el tráfico y la explotación de menores en el mundo. Sí, exacto, sí. Bueno, Ecuador es la parte más importante de esta historia. Y yo doy mucho crédito a la Policía Nacional. Ellos hicieron un trabajo muy bueno, muy eficaz lo que hicieron y trabajamos junto con ellos.
Ah, lo que vi en Ecuador, en Canoa, fue algo que nunca había visto en esta lucha, porque casi todo el pueblo de Canoa fueron victimizados, porque ellos no estaban solamente reclutando niños de Ucrania, sino los mismos niños ecuatorianos. Y estaban engañando los pedófilos extranjeros, estaban engañando a los padres, a las madres, abuelos, abuelas, porque en cambio por recursos y regalos, los padres estaban entregando a sus niños a una casa, un hotel de pedófilos, sin saber, porque fue tan bueno en engañar este gente. Y donde hay pobreza y hay menos educación, fue más fácil. Por eso escogieron Canoa, porque había, como tú sabes, un terremoto grande en 2016. Hay muchas familias rompidas ya, muchos niños vulnerables. Entonces, ellos escogieron a propósito este lugar. Ahora, según el boletín, una pista de la ONG Free a Girl fue fundamental para encontrar al pedófilo holandés Nelson Nadman. ¿Cómo fue la colaboración con Free a Girl y otras organizaciones para llevar a cabo esta operación, Tim? Bueno, Free a Girl fue todavía es una organización con quien trabajamos mucho. Fueron ellos que encontraron primero esta pista. Siendo en Ámsterdam, siendo en Holanda, ellos encontraron esta pista y se lo entregó a nosotros en Ucrania. Y desde ahí empieza la historia. Ellos nos acompañaron también a México, a Ecuador, porque ellos estaban tratando de manejar las cosas en Holanda, tratando de alertar a los líderes ahí para decirles lo que está pasando con estos fugitivos. Ya fueron fugitivos desde 2020. Entonces ellos fueron muy, muy instrumental en organizar todo esto desde Latinoamérica hasta Europa. Ahora, uno de los temas muy presentes, ya hablando directamente de la película, es la fe y la esperanza. Dices que la inocencia de un niño no entiende fronteras ni política. ¿Cuál ha sido el papel de tu fe personal en estas misiones tan peligrosas y arriesgadas? Bueno, para mí la fe es todo, porque no tengo coraje a mí mismo entrar a una zona de guerra, ni infiltrar una red en la Ciudad de México con pedófilos armados, ni infiltrar por una comunidad que en aquel tiempo fue leal, por su ignorancia, leal a los pedófilos a quienes estamos tratando de desmantelar. Es muy peligroso, pero yo pido a Jesús algo de su coraje y me lo da. Y después, junto con mi esposa, nos sanan a nosotros, a mí. Y entonces todo es espiritual. La guerra oculta, yo podría decir que es la guerra espiritual. Y todo el mundo va a ver la mano de Dios a través de toda esta historia, que los portales de cielos que siempre iban abriendo por nosotros, porque Dios quería que esos niños de Ecuador fueran rescatados. Hidden War o Guerra Oculta incluye imágenes reales y testimonios de zonas de conflicto. ¿Cómo decidiste equilibrar la verdad cruda para mostrar en la realidad, sin caer en sensacionalismo, amarillismo, especialmente pensando en un público joven que va a ver esta película? Bueno, esto fue el problema que tuvimos con Sound of Freedom, con Sonido de Libertad, que los malos y mentirosos querían decir que eso no fue real, fue ficción. Y esta vez ellos ya les quedamos, ellos le queda ninguna excusa esta vez, porque respondimos a estos mentirosos con algo real. No recreamos nada. Fue bueno que tenemos cámaras con nosotros en Ucrania solamente porque fue una guerra y fue interesante, pero cuando encontramos la pista, las cámaras nos seguían hasta que llegáramos a Ecuador. Entonces después le dimos todos los videos, había muchos videos que le dimos al director, Alejandro Condroy, quien es un artista mexicano, y él tenía el trabajo de organizar todo y ponerlo. Y todo es verdad. Le digo que no podemos exagerar algo que es real, es puro real. No hay actores, no hay nada. Entonces el mundo va a ver ahora exactamente cómo fue y cómo es. Ahora, Tim, se calcula que más de 40 millones de personas viven bajo alguna forma de esclavitud moderna y cerca del 30% de las víctimas de trata son niños en zonas de conflicto, como menciona el boletín. Ahora, ¿qué mensaje esperas tú que genere en la audiencia especialmente juvenil
al momento de ver la película? Que tengan esperanza, porque tenemos el modelo ya, lo público trabajando junto con lo privado, los gobiernos, con organizaciones como la mía, que hay esperanza ahora, porque ahora podemos alcanzar a cualquier niño, ni importa el rincón más oscuro donde están sufriendo, nosotros podemos ahora rescatarles. Ahora, Tim, esto de aquí, en una guerra las condiciones son impredecibles, combates, inseguridad, recursos limitados. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu operación en Ucrania, por ejemplo, tanto en términos operativos como personales? Bueno, aunque Ucrania fue difícil, la parte más difícil fue Canoa, porque no sabíamos que todo el pueblo iba a estar al lado, al principio, por lo menos, al lado de los malos, porque no sabían. Entonces teníamos que como calmarles, enseñarles, instruirles de lo que estaba pasando, que sus niños estaban sufriendo en silencio. Entonces, no va a ver esta parte que es muy raro, que entramos ahí y el pueblo está al lado de los pedófilos sin saber quiénes son. Es muy interesante esto y está ocurriendo en muchas partes del mundo. Entonces tenemos que utilizar esta historia, esta película como herramienta para brindar una luz sobre todo esto que está ocurriendo en todo el mundo. Precisamente tú lo dices, en tu historia pública han surgido críticas y polémicas. Por ejemplo, dejaste Operation Underground Railroad en el año 2023. ¿Cómo respondes a quienes te cuestionaron por esas controversias y cuál ha sido tu aprendizaje hasta el momento? Bueno, estoy ganando todo. Lo que pasó después de Sonido Libertad, en 2023, el presidente Trump me pidió que postulara a ser senador. El Congreso me pidió que les apoyara con el acto de Sound of Freedom. Y $10 millones, según mis fuentes, ya se dedicó a destruir mi vida con mentiras, con demandas en contra de mí. En contra de mi esposa, le demandaron a mi esposa, que es la persona más pura del mundo, de abuso sexual, de mis amigos, cualquier persona que empezó a defenderme públicamente, recibieron demandas. Pero la cosa es que ya ganamos y en un mes tú vas a ver muchas cosas que van a cambiar. Las personas que hicieron esto a mí, muchos van a la cárcel ahora, todos van a perder todo, ¿ok? Y los que empezaron con esto, no puedo hablar tanto porque muchas cosas están ocurriendo ahora mismo. Muchas personas, el mundo va a ver la verdad. Yo voy a vencer todo, yo voy a recibir todo lo que perdí y ellos van a perder todo, incluso en algunos casos su libertad. Ahora tú lo dices para finalizar ya, Tim, en el boletín afirmas que no es solo una película, sino este es un llamado a la conciencia, a actuar y a proteger a quienes no pueden defenderse. Para nuestros jóvenes oyentes, ¿qué pueden hacer ellos desde su realidad diaria para contribuir a esta causa y ser parte de la luz que combate la oscuridad? Hay muchas cosas que pueden hacer y tenemos las herramientas listas para entrenarles, pero el primer paso es convertirse a la causa. Tienen que entender la realidad de lo que es. Entonces, la primera instrucción que diría es que vayan a la sala de cine. Ya empezó a estrenarse en Ecuador. Todo tiene que ir a la sala de cine y verlo para entrenarse. Y después nosotros vamos a estar esperando porque el movimiento no va a empezar hasta después de la película y vamos a estar ahí esperando para entregar el resto del plan. Tim, para finalizar, no como actor, no como el protagonista de esta historia, sino tú, Tim Ballard, como un ser humano común y corriente como cada uno de nosotros. ¿Por qué recomiendas o por qué le dices a la gente ir al cine, ir a ver esta película que definitivamente va a marcar una historia después de haberla visto? Porque van a ver operadores encubiertos, operadores policíacos, y ellos tienen que entrenarse a hacer lo mismo. La primera línea de defensa son las familias, los maestros, los abuelos, las abuelas. Ellos tienen que entrenarse a ser operadores encubiertos hasta en su propia casa, en sus propias comunidades, para ver, para preguntar, para sospechar, para que cuando los tíos holandeses vengan otra vez, ellos van a saber lo que son. Entonces estamos para entrenar a todos a reclutarse como parte del ejército que va luchando contra esta maldad que ataca a nuestros niños cada día.
Ahora, Tim, muchísimas gracias a nombre del pueblo ecuatoriano, porque esto se ocurrió en Canoa, específicamente una población muy, pero muy pobre definitivamente de la provincia de Manabí. Quiero darte las gracias por haber hecho esta película y sobre todo por abrir los ojos a toda esa familia que a lo mejor se dejan engañar por X, Y o Z situación y después ya es difícil salir de este hueco profundo. Muchísimas gracias por compartir con nosotros estos momentos tan poderosos y conmovedores. Tu historia y tu valentía nos muestran que aunque el mundo está lleno de oscuridad, siempre hay quienes están dispuestos a actuar por los más vulnerables. Esperamos que una guerra oculta llegue al público joven para que más personas se sensibilicen con esta causa y se sumen al llamado de proteger a los niños. Gracias por estar aquí, Tim, y por inspirarnos con tu misión. Te deseamos mucho éxito en la película y por favor nuevamente la invitación para que la vayan a ver. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Despedimos a esta hora de la mañana a Tim Ballard en este momento. Gracias por estar conectados a la señal de K1, donde suena la música que a ti te gusta. Gracias por estar conectadísimos a la señal de Tu Sangre Latina, donde suenan solamente los éxitos. Aquí estamos contigo a través de 92.5 y 105.9. Mejor que nunca. K1 Publicidad.